Buenas tardes, Caroline. Mi nombre es Felipe Naranjo. Me acompañan Luis Alberto Orbe. y nuestra profesora. Diana Encalada. Somos estudiantes del William Shakespeare School y formamos parte del CISSTEAM. Queremos agradecerte por aceptar nuestra invitación a la presente entrevista dado dentro del concurso Visibilizas y disponer de tu tiempo. Las preguntas que hemos preparado nos permitirán conocer un poco de tus logros tanto personales, profesionales como empresariales, sintiéndonos orgullosos de todo lo que hemos podido conocer de ti. En honor al tiempo, empecemos. ¿Nos podrías comentar un poco de ti? ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde naciste? ¿Y dónde vives actualmente? Mi nombre es Caroline Baque Hofland, el apellido Casada. Nací en Quito, Ecuador, hace muchos años, porque como estamos en la entrevista, en todo caso, fui al colegio Spelman, me gradué del colegio Spelman en el año 79. Fui a estudiar a la Universidad de Georgia, en Athens, Georgia, en la ciudad de Athens, donde conocí a quien fue mi marido, ya que yo enviudé hace 9 años. Y ahora tengo el orgullo que mi hija Nicole estudia ingeniería agrícola y estudia estudios de medio ambiente para el desperdicio de comidas, etcétera, en la misma universidad. En el año 79, cuando salí, tenía toda la intención de regresar a trabajar junto a mi familia y en especial a mi papá, pero cuando hice solo el máster, pero también encontré, como decía mi papá, el mister, y me quedé a vivir aquí en los Estados Unidos y donde opero nuestra empresa. Pasé por varias compañías. La primera fue un emprendimiento de, ¿cómo se llama?, de hidropónico, de plantas ornamentales hidropónicas, y la compañía se llamaba European Plant Design. Después de eso, la compañía no era muy fácil y tuvimos un incendio en donde se quemó todo nuestro inventario y uno se tiene que volver a levantar. Y era muy difícil con todos los seguros y todas las cosas que uno aprende cuando uno es joven, que todo vale cuando está escrito y no cuando se habla de palabra. Entonces todo ese inventario pensé que estaba asegurado porque era buena gente el asegurador, pero nunca lo aseguró. Entonces perdimos todo lo que habíamos invertido. En todo caso, después fui a trabajar en una compañía que se llamaba Ivan Allen Company. Esta compañía se dedicaba a distribuir una fábrica que se llamaba Steelcase, que son muebles de oficina, así como la ATU de Ecuador, ¿no? Entonces, fui allá con el currículum que tengo yo que tenía parte agrícola, que no tenía que ver mucho con diseño, y me emplearon como el gerente de desarrollo de nuevos negocios. Y ahí estuve, creo que 4 o 5 años, y ahí aprendí lo que hoy día es CBH Internacional. Tuve la oportunidad de trabajar con fábricas de manufactura importantes, ver lo duro que es la vida, que después de 6 meses de llamar y encontrar clientes, porque tenía que encontrar nuevos clientes, después de 6 meses me dieron una cita y me compraron un archivo de $600. Pero la persistencia de seguir, encontré, y claro, la vida también tiene que tener sus bendiciones. Encontré un proyecto que terminó siendo un proyecto para la compañía de $10 millones. Y decidí que uno se tiene que ir cuando está arriba. Y empecé a pensar qué quería hacer yo como siguiente paso en mi vida, y es emprender mi propia empresa. Y así empieza hace 31 años, en septiembre serán 31 años, CBH Internacional, el cual está compuesto de 13 miembros. Originalmente la empresa fue aquí ¿cómo se llama? Empezó aquí en Atlanta, que diría yo que es la matriz, pero hoy en día la compañía opera desde Quito, Ecuador, porque la mayor parte de nuestro equipo de ingenieros y mercadeo están allá. Espero haber contestado tu pregunta. Sí, muchas gracias y lamento la pérdida de tu esposo. Muchas gracias. De nada. Ok, si es posible, ¿nos podrías por favor contar un poco sobre tu vida familiar y dónde vives actualmente? La vida familiar, te voy a decir que para mí la familia es lo más importante. Yo creo que en esta entrevista donde están buscando, diría yo, mujeres con éxito, el éxito empieza por la familia. El éxito, soy hija de la familia de mis padres Luis y Josefina Baque,
Mi papá ellos formaron una familia hermosa y han sido, mi papá, un hombre emprendedor que ha creído en el Ecuador, y ese es el ejemplo que yo he tenido. Y hoy en día, de haber empezado con 200 gallinas, hoy en día es la compañía que ustedes conocen, Pronac, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se aprende? Los valores que nuestros padres nos dan. Se aprende que la familia es lo más importante. Y al tener yo una compañía familiar, esos valores se transmiten. Y cuando alguien en mi oficina, ¿cómo es que se llama? No se siente bien o tiene que hacer algo, los negocios pasan a ser un segundo lugar. Y diría yo, mi vida familiar es muy sana, a pesar que enviudé hace 9 años, sigo viviendo una vida como que si él estuviera a mi lado. Y tengo una hija que he sacado adelante, tiene 23 años, y diría yo que es el éxito más grande que yo tengo como persona, porque veo que los legados de sus abuelos, tanto de Holanda como, porque mi marido era holandés, tanto de Holanda como de Ecuador, esos valores se han transmitido a ella, y ella transmitirá un día a las siguientes generaciones, viendo que uno tiene que trabajar muy duro para hacer un esfuerzo. La vida no es fácil, la vida se requiere de sacrificio y se requiere de sostener a pesar de todo, porque estoy seguro que ustedes de vez en cuando querrán matar a tu mamá y a tu papá, y eso es normal en la edad de ustedes. Yo todavía le quiero matar a mi papá de vez en cuando, pero a pesar de todo es mi héroe, es con quien su sabiduría yo comparto. Y la verdad que yo creo que la vida familiar es lo más importante, la vida con los amigos, cultivar buenos amigos, porque cuando uno trabaja y trabaja, eso les aconsejo a ustedes que son chicos guapos jóvenes, que los amigos, no siempre todos los amigos son buenos. Y cuando uno se para en la juventud, ustedes a mirar cuáles son los valores. Ayer me contaban un montón de historias, Dios mío, las generaciones de hoy día no solamente se pegan un tabaco o se toman un trago, llevan a la fiesta más cosas y eso les hace daño. Por lo tanto, si ustedes siguen los ejemplos y el esfuerzo de sus padres, como también de sus maestros, que son sus mentores, y aprenden de ellos que con tanto sacrificio y también no siempre tienen la respuesta, ¿no? Tratan de encontrar las soluciones para el bienestar, en el caso de ustedes, de esta competencia, pero el bienestar de sus familias. Y la verdad que eso es lo que hace éxito. Claro, la familia siempre primero y apoyando en todo antes que cualquier Así cosa. es. Bueno, ¿nos podrías contar un breve resumen de tu vida académica, más allá de lo que estudiaste, sino en el colegio, cómo te iba? Bueno, en el colegio estudié, en esa época era que entrabas a cuarto curso y tenía uno que entrar o a ciencias sociales, o en el colegio Carnal Esperma Femenino te podías ser secretaria ejecutiva, o podías entrar a lo que son ciencias. Y yo escogí ir a ciencias porque me encanta la agricultura, me encantan las plantas, me encantan los animales. Entonces me fui un día con mi papá, decidí que en esa época, hace muchos años, le costaba mucho pensar que iba a dejar ir a su primera hija a Estados Unidos, y mi mamá estaba muy triste. Pero lo logré porque con su sabiduría sabía que después de un buen colegio, lo más importante que uno puede tener en la vida es una buena educación. Entonces nos asesoramos y de casualidad fui a conocer el agregado comercial de la Embajada Americana, el cual era un economista agrícola. Y él me explicó la importancia de combinar una ciencia, en este caso la agricultura, con también el pensamiento de manejar un negocio. Entonces apliqué a muchas universidades. Quería ir a la Universidad de Georgia, que es muy difícil entrar. ¿Por qué? Porque cada año se realiza el Congreso Avícola aquí en Atlanta. Y eso me da una oportunidad de al menos una vez al año ver a mi papá aquí en Atlanta o a mi mamá que venían para el Congreso. En todo caso, no fue fácil. Me aceptaron. Hice mis 4 años de lo que le llaman aquí el bachelor's, de cómo se llama el grado, que es el baccalaureate o el bachillerato en ciencias, con el major en economía agrícola. Pero decidí continuar
con mi máster y también economía agrícola, pero entrar al colegio o a la escuela de graduada, que le llaman, ¿no? O sea, para los máster, era aún más complicado. Y muchas veces el idioma y estos tipos de exámenes que le hacen a uno escoger, no sé cómo será ahora, pero en mi colegio todavía hay que aprenderse de memoria. No había razonamiento en las cosas. Y de repente llegas a hacer problemas matemáticos, escoger las respuestas A, B, C o D, y cuando no tienes el idioma, te jalas. Y a pesar que yo tenía un promedio de 3.6 sobre 4, no pasé lo que le llaman el examen de GRE, que es como el SAT, y no me aceptaron. Entonces, yo creo que la perseverancia, les cuento esto, porque la perseverancia creo que eso marca en una carrera. Y averigüé, no hay que aceptar un no, tampoco hay que renegar de un no. O sea, claro, era triste. Mi consejero, mentor, profesor, era el director de la Escuela de Economía Agrícola. Y cuando yo fui donde él, era un señor mayor, pero un señor muy sabio. Me dijo, Carolina, yo solamente con levantar el dedo te puedo aceptar en la escuela, pero no te van a hacer la vida a cuadritos. Lo que te sugiero es que estos son los que están en el directorio de la escuela, anda a hablar con ellos. Y resulta que la mitad, más de la mitad de ellos había sido mi profesor. Y entré con perseverancia, nunca me educaron que ser hombre o ser mujer es mejor o peor, simplemente con la perseverancia y con la determinación de que si tú quieres alcanzar una meta, tienes que luchar por ella. Por lo tanto, me fui y golpeé todas las puertas y ninguno de ellos me dio una razón de peso para no aceptarme en el programa de máster. Me aceptaron con condiciones. Y el premio que te he mandado, Diana, significa mucho para mí porque es del año 86. Y después de haber dicho que no, el mismo profesor que dijo que no, ha firmado este premio que significa mucho en mi vida porque marcó el comienzo de después de 31 años, creo que CBH Internacional ha contribuido en la zona agrícola, aún más allá porque es una compañía muy especializada, aún más allá que cualquier otra compañía que solo vende por dinero. Entonces, con mucho orgullo te diría, la educación nunca acaba. Todos los días aprendemos algo. En CBH, la escuela es aprender cada día para encontrar soluciones para nuestros clientes. Por lo tanto, hay que aprender diferentes tecnologías. ¿Qué está saliendo en el mercado que soluciona para la producción de alimentos para la humanidad? Por eso nuestro lema es proveer Latinoamérica de tecnología de punta para alimentar la humanidad. Qué bueno, y como nuestro colegio dice, el colegio es el segundo hogar, así que qué bueno. Okay, ¿nos podrías contar alguna experiencia en tu área profesional que hayas tenido? Una experiencia como. Una experiencia profesional que hayas tenido. Mira, las experiencias vienen todos los días, pero te voy a contar una que marca la cancha. Hace muchos años, cuando era más, ¿cómo te puedo decir? Más vulnerable a que la gente te convenzca, ¿no es cierto? Y cuando uno empieza una empresa, uno tiene todas las ganas de aprender y de vender. Y me encontré con una compañía en Costa Rica que para protegerlos hasta cierto punto, no voy a decir nombre, que era el líder en la avicultura en Costa Rica. Y el dueño era muy famoso, que no es solamente dueño de esa empresa, pero dueño de empresas de aviación, etc. Y mi contacto era el jefe de compras. Y cuando llegué ingenuamente a cobrar los cheques que no me pagaban, el hombre sacó de su caja fuerte, sacó no solo los cheques, sino un catálogo de relojes Rolex, que son muy finos. Y cuando me entregó los cheques, estaban marcados en una página y me dijo, si tú quieres seguir vendiendo en esta compañía, tienes que comprarme un Rolex. Entonces tú piensas, ¿no? Es cuando vienen los valores, la ansiedad de crecer una compañía, la ansiedad de vender, de pagar sueldos, de las necesidades que uno tiene en una empresa. No es fácil.
y me encuentro con este señor que con una sonrisa me pide una coima. Y como fue tal, como el susto, ¿no? Porque fue susto, regresé al hotel y pensé, ¿qué significa esto? Y la verdad es que al otro día regresé, le devolví su catálogo, le agradecí por los cheques y le dije que en la vida uno tiene valores y que hoy es un Rolex y mañana es un auto y así empieza la cosa, ¿no? Y que yo quiero ganarme mi vida de una forma honesta y que yo no prefiero no trabajar con gente de este nivel. Y la verdad es que nunca más me compraron nada, pero duermo de noche. Otra anécdota que yo creo que tiene valores, para que se rían, que es, había perdido, o sea, había ido uno de mis empleados que manejaba Perú, y había una cotización de $4 millones. Y me invitaron a que vaya a cerrar. Y esta compañía es la más fuerte en Perú, avícola, una gente que desciende de japoneses, una gente con una cultura muy marcada, donde también es una cultura machista, añade eso Latinoamérica. Pero me recibieron. Y el día anterior, cuando llegué y empecé a revisar las cotizaciones, me di cuenta que sus empleados y que la fábrica y con mi ex empleado habían hecho un trabajo que no era bueno para la empresa. Se estaban inventando de construir, esto era un sistema para cocinar todas las plumas, la sangre y convertirlas en harina y volverle a dar de comer a los perros. Esa es la proteína, ¿no? Y entré en esta sala que era no muy grande, pero donde habían 16 personas, de los cuales 15 eran hombres. Y me sentaron en la cabeza y en esa mesa estaban los dueños, estaba el hijo del dueño, estaban los gerentes, estaba la fábrica y estaba el equipo de mi empresa. Y después de todo el jajaja, tuve la valentía de decirles que yo no venía a cerrar un proyecto que yo no creo que da una solución y que al final del día no trabajaría. Y los señores 15 casi me pegan. Y los di un abrazo y le dije a estos señores, y queda, yo creo que soy parte de su familia, yo soy una tercera generación. A nosotros nos enseñaron que nosotros tenemos que dejar legados y no vender por vender. Y como sé que esto no va a funcionar, yo me retiro. Y me retiré. Y pasaron los años y trataron de hacer con otro. Y han pasado como 4 o 5 años y hasta el día de hoy no construyen eso, porque se dieron cuenta que no servía. Entonces, hace más o menos 2 años viajé con el dueño, que es la tercera generación como nosotros, y me dijo, la confianza que tú nos diste, no se dio ese proyecto, pero se darán otros. Pero haber tenido la valentía como mujer, como empresaria, de haber dicho a señores grandes, en todo sentido, y abrirles el ojo que sus ingenieros tenían otros intereses quizás, y la fábrica también, que caminé, yo creo que es una de las anécdotas empresariales más grandes que he tenido en los últimos años, donde se demuestra que los valores no se pueden poner en compromiso. Muy bien. Bueno, tú a tu criterio, aparte del premio que nos comentaste anterior vez, ¿cuáles crees que son tus mayores logros personales y profesionales, aparte del premio? Muchas gracias. Yo diría que el logro más grande profesional es mi equipo. Tus padres, Felipe, son partes de ese equipo y hacen un gran trabajo. Tus padres son un ejemplo, porque por eso es que estás hablando conmigo de trabajo y de valores. Y ellos contribuyen al éxito de mi empresa. Con la pandemia, el éxito económico puede cerrar la compañía. Pero cuando tú tienes un equipo de gente que vienen, imagínense, desde los 67 años con todas las mañas que tiene un viejo, hasta, diría yo, una niña de 23 años,
donde y ustedes ya mismo llegan a esas cosas, y donde tú vas haciendo un legado, lo más importante y el éxito es mi equipo. Y formando gente de tal manera que su trabajo sea honesto, que sea eficaz, que sea eficiente y que encuentre una solución tanto para la fábrica, porque trabajamos como una extensión de ellos, como para el cliente. Y diría yo que el éxito profesional está cuando uno claramente define sistemas y procesos, para que toda la parte emocional, yo te dije, tú me dijiste, estás feo, todos los líos que todos los humanos tenemos, sea simplemente todos esos ruidos se vayan y uno siga adelante haciendo el mejor trabajo posible, encontrando la mejor solución para nuestros clientes y en equipo. Entonces yo diría que mi éxito hoy profesional es el trabajo en equipo, en lo que es CBH. También en un trabajo, diría yo, fuera de currículum o fuera de oficina, contribuir a la sociedad. Hoy en día he tenido la fortuna de que soy miembro del directorio de la Orquesta Sinfónica. CBH es un contribuyente a la FOSE, o la FOSE, como le llamo yo, que es la Fundición de Orquesta Juvenil Ecuatoriana, que un día alimentará las orquestas sinfónicas. Contribuir a la sociedad. También tengo la fortuna de ser parte del directorio de la Universidad de Georgia del Colegio de Agricultura. ¿Y cuál es mi objetivo ahí? Es, como le decía yo al decano de la universidad la semana pasada, no es probar nada, pero entregarte en mis manos para que ella las uses de tal manera que aporten a su gestión. Entonces yo diría la parte social, ser solidario con la gente. Tengo el orgullo de que en un año de pandemia, que una persona normal, porque yo no soy normal, hubiera cerrado la empresa, porque es lo lógico. Yo he invertido mis ahorros porque yo creo en el equipo de gente. Y esa es la solidaridad con la humanidad y vamos saliendo adelante. Diría yo, mi éxito personal es lo que el dinero no puede comprar. Es el tiempo que uno invierte con sus hijos, que uno invierte con su familia. Diría yo, los momentos que uno tiene, que uno vive la vida sin reproches. Y mi éxito más grande se llama Nicole, sobre todas las cosas. Qué bueno que tengas muchos logros, incluyendo tu familia, como dijiste ahorita, y espero que sigas consiguiendo más. Bueno, me emociona cuando hablas voz alta de ella, ¿no? Sí. A ver, ¿quién o qué te inspiró a seguir estudiando tu carrera o a escoger tu carrera? Yo diría que, oye, en esa época era salir corriendo de mi casa para que no me digan que no puedo ir a una fiesta. Ir a estudiar fuera, porque mi papá era un sargento, a las 12 de la noche tenía que se acabar la fiesta y Cenicienta tenía que entrar a la casa. Pero siempre me ha gustado la agricultura, me encantan los animales. Mi pasión más grande, aparte de mi hija, aunque ella cree que lo quiero más a los caballos y a los perros que a ella, y en un momento dado, y las ganas de aprender y las ganas, la curiosidad de ver cómo se producen los alimentos. Cuando yo era de la edad de ustedes y llegaban los pollos a la finca en un domingo, yo ayudaba a mi papá para estar con él a darles agua y ponerlos debajo de las estufas porque necesitaban el calor para poder crecer. Entonces yo diría que es la pasión y el amor por los animales y por las plantas. Una interesante inspiración, la verdad. Bueno, voy a continuar con la entrevista. ¿Sientes que has logrado todas tus metas, bueno, profesionales, como comentamos anteriormente? Y si aún no has cumplido alguna meta que desearías cumplir, ¿cuál sería esa meta? Bueno, yo creo que les voy a dar un secreto. Si uno trabaja con la vida, con una cosa que se llama OMEM, O-M-E-M. Eso significa objetivos, metas, estrategia y medida. Y puedes hacerlo con cada detalle que haces tu vida, un proyecto chiquito, ¿no? Un proyecto grande, un objetivo personal. Y uno tiene que definir mucho cuál es el objetivo personal que uno tiene. Entonces yo diría que
esto cambia todos los años y es importante hacer estas metas o este objetivo cada año y revisar. Y conforme pasa la edad, mi papá decía, cuando tienes 15 años, estás estudiando en el colegio y lo que hacías es graduarte, ¿no? Cuando tienes entre 18 y diríamos 30 años, es encontrar la mejor carrera y estudiar la universidad, y a los 25 empezar tu carrera, que más o menos dura ese crecimiento hasta los 40. Y después de eso tienes otras metas, porque a la mitad de ese camino fui mamá y eso cambia la vida. Y después, del final de mi década 40, mi marido lo diagnosticaron cáncer, entonces eso cambia tus prioridades, ¿no es cierto? Pero hay que seguir, ¿no, verdad? Entonces, yo diría que cada año, conforme pase el tiempo, la meta, el objetivo sigue siendo el mismo, pero las metas a cumplirse van modificándose. Entonces, para contestar tu pregunta, en la parte profesional, mi objetivo es este año darle la vuelta a la compañía para que sea la número 1 en proveer tecnología de punta en Latinoamérica en la industria alimenticia. Con el equipo que se va formando y con las metas de unir a las fábricas que hagan su trabajo más profundo y seamos los mejores, que estemos un paso adelante con nuestros clientes, que ilusionemos de que a pesar no hay plata y pandemia, todo es una desgracia, pero el mundo tiene que comer y se tiene que producir alimentos más eficientemente. Y diría yo, seguir formando al equipo y una de las metas es que yo quiero ser una persona que no me necesita. Que el día que no esté porque me fui a montar a caballo y tiene una reunión, ellos sí pueden y sí pueden continuar con la empresa. Diría yo, en la meta personal, yo soy una persona que a pesar de todo soy muy positiva y tengo fe, creo en Dios. No le echo la culpa a Dios si me va mal, porque la culpa es mía. Pero al final del cuento, mi meta, mi objetivo personal ahora tiene varios, es continuar el camino dando lo mejor de mí a mi familia, ser una persona que aporta, ser una persona que da paz. Y diría yo que es una persona que pasa su legado, sus enseñanzas, su experiencia al resto y a la juventud. Y en la parte muy personal, ser la mejor mamá del mundo, aunque a veces me dice que me bota a la basura, pero tengo que seguir siendo su mamá. Ser el apoyo, el mejor apoyo de Nicole en las buenas y en las malas. Puede ser que no esté de acuerdo conmigo, y puede ser que yo me equivoque, pero ella siente que la mano de su mamá está ahí en todo sentido. Y dejar que ahora que tiene 23 años, que ella tenga la libertad de escoger cuál es su camino. En la parte, diría yo, de mis hobbies, me encantan los caballos. Y estoy haciendo un deporte que es muy complicado, que demanda ese adiestramiento con los caballos. Y es un deporte que es súper complicado porque demanda estado físico, estado mental y estado emocional muy fuerte. Y una concentración que me enseña para el resto de la vida que de los errores uno tiene que seguir y uno tiene que corregir y aprender. Entonces yo diría que en este momento puedo considerarme una persona realizada en todo sentido. Okay. ¿Crees que hay algún obstáculo o alguna barrera, o que hubo alguna barrera o algún obstáculo por el simple hecho de ser mujer en tu carrera o en tu profesión? Los obstáculos están ahí todos los días, porque esa es la excusa, ¿no es cierto? Y es verdad que existen obstáculos muchas veces. A ver, los voy a hacer reír un poco. Imagínense que ustedes tienen que sacar de un camión 50 pacas de paja. Nosotros las mujeres no estamos hechas con los brazos para cargar todas esas pacas, como hacen los hombres. Entonces yo creo que cuando uno admite que no somos iguales, que no estamos construidos iguales, pero que el conocimiento de la materia es lo esencial para ejecutar un proyecto, no hay obstáculo que uno no es igual que el otro. Yo siempre cuento cuántos señores hay en mi mesa, porque siempre soy la única mujer. Y unos son más amables que otros son más patanes que otros,
pero en todo caso, en general siempre me sientan a la cabeza. Y al final del día acepto su caballerosidad, pero eso no quita que seamos iguales. Pero es el conocimiento de la materia que hace que el ser humano, no importa si es mujer o es hombre, respete. Ahora, que si hay en esencia obstáculos que pasan en todas las sociedades, que la mujer puede ser abusada o puede creer que uno es menos. Inclusive en la compañía Ivan Allen, donde yo trabajaba, tenían los mismos niveles, pero a los que eran hombres les pagaban más y a las mujeres menos. Entonces nuestra obligación es de no pelear, pero sí encontrar un camino que demuestre que no solamente somos capaces, pero que muchas veces porque tenemos más corazón que ser prácticos o, más, o menos fríos, podemos llegar, como ven ustedes hoy en día en Europa, los grandes líderes de los países son mujeres. La vicepresidenta de Estados Unidos es una mujer. Y esto va demostrando que las generaciones van cambiando, pero no por el derecho de ser mujer debemos estar en esos puestos. El puesto uno tiene que ganárselo. Y mi abuelo decía algo que es muy cierto, que una empresa y una mujer tienen algo en común. Y yo no lo entendía cuando tenía la edad de ustedes, pero lo entiendo muy bien ahora. Y yo le decía, ¿y qué es lo común? Y él me decía, uno se demora muchos años en ganar una reputación y una noche en perderla. Entonces nosotros como mujeres tenemos más retos. Tenemos no solo que andar en tacos y estar lindas, tenemos que ser la mejor esposa del mundo, la mejor mamá del mundo. En el caso tuyo, Felipe, tienes una mamá extraordinaria. Tiene que ser uno la que sabe todo. Tiene uno que dirigir una empresa donde los señores tienen, por decirte, en caso de mi oficina, hay todas las edades, unos recién están ennoviados, otros ya están casados, y el más viejo le gustaría estar soltero a ratos. Y es que, ¿sabes qué? Hay que saber liderar con cariño, hay que saber enfrentar los retos que tiene la vida todos los días con cariño, pero con firmeza. Y yo diría que yo siento, a través de mis 31 años de trabajar en la empresa, que nunca he tenido en realidad un obstáculo grande por el hecho de haber sido mujer. Más bien todo lo contrario, me encanta trabajar en el mundo de la manufactura y de los señores porque tienen un alto respeto. Y yo, si yo tuviera que cambiar algo, le diría a las otras mujeres líderes que tengan la caridad y la humildad de ayudarnos unos entre otros. Porque muchas veces, cuando le pasará a Diana, que a veces conoce gente o mujeres de mucho éxito y son muy difíciles con el resto de mujeres, ¿no es cierto? Mientras que un señor de éxito es más cariñoso, pongámoslo así. Entonces son pasos por pasos, las generaciones de ustedes no ven esto, las generaciones nuestras se veía más, y yo creo que el mundo va a ir cambiando de aceptar la diversidad de toda clase de personas que contribuyen a la sociedad. Sí. Qué bueno, y muchas gracias por el comentario que dijiste de mi mamá, fue muy bonito, muchas gracias. Ok, voy a continuar. Aparte de los logros que mencionaste antes, para ti, ¿qué ha sido lo más importante en toda tu carrera? ¿Qué ha sido lo más importante en mi carrera? Cuando me dicen que no, probar que sí puedo. Que cuando te metes una meta y la haces con valores, tienes que seguir adelante y lograrlas, no importa cuántos bajones o cuántas piedras te encuentres en el camino. Así de simple la respuesta, pero eficiente. Muchas gracias. Ay, Ok, ¿puedes indicarnos de qué forma tu trabajo aporta a la comunidad y al país? Yo diría que con mucho orgullo, CBH Internacional hoy en día tiene su oficina principal en Quito, Ecuador. Y yo diría que contribuye con trabajo y contribuyo al país dando a mis queridos hermanos ecuatorianos trabajo con alta tecnología que operan en nuestra oficina en Ecuador. Y creo que en la parte personal contribuyo porque amo a mi familia y no importa cuán lejos estoy, siempre estoy ahí.
Bueno, tú antes mencionaste que la pandemia pudiste haber cerrado tu empresa. Sin embargo, a ti como persona, ¿cómo te ha afectado a ti? Yo te diría que no es fácil para nadie. Ustedes están encerrados con sus papitos todo el día. Sus papitos quisiera que se vayan al colegio. Vivo en un sitio muy bonito, pero al final del día vivo sola, porque mi hija está en la universidad. Pero si uno se sienta a mirar todo lo malo o el miedo de lo que no sabemos, hace un año no sabíamos si había vacuna. Hoy el problema es cuánto nos vamos a vacunar los jóvenes, ¿no es cierto? Yo creo que lo importante, la pandemia sí afecta, sí hay días que tú dices, bueno, ¿cómo salgo adelante? Mi mayor reto fue cómo no, en esta época le digo a mi gente que ha trabajado tan duro, chao. ¿Cómo, cómo sobrepasas un miedo? Y la única forma es de estar ocupado. Y la única forma es de soñar. Y soñar que vendrán mejores tiempos y trabajar para ellos. Y cuando todo el mundo se paró, ¿no es cierto? Y yo empecé a decir en una forma positiva, tenemos que llamar a las fábricas, a los clientes. Nadie quería hablar. Y durante muchos meses solo hablaban de pandemia. Pero el mundo se ha regenerado, ¿no es cierto? Y hemos aprendido a vivir con ella, porque imagínense, esta entrevista no hubiera sido posible hace 2 años, porque ni el Zoom había, ¿de verdad? Entonces yo diría que sí puedo haber económicamente cerrado la compañía. Tengo mucha alegría que se va transformando en negro ahora otra vez. Me gusta, ¿eso qué significa? Que los números contables que hace tu mamá no están en rojo, sino que se empezaron a poner un poco rosaditos y ya grises y ya entraron en negro. ¿Eso qué significa? Esperanza. Y yo creo que cuando tú no tienes esperanza y no te ocupas en las cosas sencillas de la vida, donde uno puede hacer diferencia, es por eso que hay mucha gente que se deprime o se enloquece o yo qué sé, porque ser positivo y optimista y tener fe en lo que uno puede contribuir y tener fe en Dios, eso es lo que nos ayuda a salir adelante. Pero yo diría que hay días que es negros y hay días que uno se siente súper triste y no sabes cómo salir, pero lo que vamos a triunfar es lo que nos reinventamos. Claro, y bueno, como hemos dicho en el colegio, por poco cada día lo estamos logrando. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentas en tu trabajo y cómo los has logrado combinar en tu vida personal? Yo diría que uno de los desafíos más grandes que hay en esta época es que tú vendes máquinas de alta tecnología y nadie puede volar para arrancar las máquinas. Y hoy en día con la tecnología usan las computadoras, imagínate, en Ecuador están arrancando unas máquinas de refrigeración de un computador de Colombia, pero no podemos mandar al técnico a que de verdad vea, ¿no es cierto? Yo creo que el desafío más grande que ha habido es cómo lograr mantener una relación personal cuando no nos podemos abrazar y podemos estar sentados en una mesa discutiendo un problema o una oportunidad, ¿no es cierto? En la parte personal yo diría que desafíos fue como tienen los papás de ustedes, de convivir con ustedes, ¿no es cierto? En una vida familiar y armónica, porque llegará un rato que uno le gustaría tirarse los platos, ¿no? ¿Verdad? Y uno de los desafíos más grandes que resultado en una cosa positiva y al final del día de cuidarnos y de apoyarnos, y yo diría que ese desafío fue fuerte al principio, pero hoy en día se hizo algo de éxito. Bueno, ¿nos podrías comentar cómo desearías planear tu futuro? O sea, ¿qué es lo que tienes en plan ahorita para tu futuro? Yo diría que cuando uno planea el futuro te da una sorpresa de que cambia todo. Entonces yo creo que hay que mirar metas a largo plazo, metas a mediano plazo y metas a corto plazo. Entonces yo te diría que en la parte de negocios, la meta, diría yo,
para que el equipo siga creciendo en su carrera. Y en la parte personal, la verdad es que yo pienso que hay que entregarle en las manos de Dios y el universo el futuro. Yo creo que en mi caso los próximos 5 años serán críticos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque mi hija se va a graduar de la universidad, ella quiere ir a vivir a Holanda. Siendo mi única hija, yo me pongo a pensar, quiero seguir viviendo en Estados Unidos cuando ella está al otro lado del charco. Ella va a estudiar, ella va a hacer una pasantía ahora en Ecuador, puede ser que le guste más que el pensamiento que tiene de ir a Europa. Como puede ser que se quede aquí. Entonces yo creo que mi futuro a largo plazo determinará dónde va a estar ella, porque donde yo quisiera estar es con ella. No revuelta, pero sí muy cerca de ella. Metas chiquitas, bueno, ya les dije, la profesional, metas de mi hobby es alcanzar el nivel 5 con uno de mis caballos. Y para eso mantenerme físicamente fuerte para poder hacerlo. Entonces yo creo que uno va haciendo metas semanales y metas mensuales, y en este momento no hay que regirse solamente a ese deseo porque todo puede cambiar. Qué bueno, y ojalá que esos planes, igualmente tu hija, los cumplan. ¿Crees que hubiera sido más fácil llegar a donde estás actualmente si hubieras sido hombre? Yo diría que no lo sé, quizás, pero no he visto ningún hombre haciendo lo que yo hago, liderando una compañía, porque en el detalle está el éxito. La competencia mía hace un buen trabajo, pero no son tan diversificados, ¿no es cierto? Y en general yo diría que en mi caso, en mi empresa, yo creo que, y mirando mi propio equipo, ¿no es cierto? En el detalle está el éxito que uno va buscando para poder ser mejor que la competencia. Entonces, si yo miro, pues sí, que hombre, mujer con la competencia, yo te diría que tenemos más corazón y más detalle, y eso sí hace éxito. Pero hay empresarios muy exitosos, ¿no? Claro, pero ahorita ya estamos. ¿Es que de los errores se aprenden o que cuando cometes algún error te ayuda a mejorar? Yo diría que no se lo creo, sino firmemente esa es la verdad. Porque cuando todo está bien y cuando todo está bonito, uno no tiene la obligación de hacer el esfuerzo de hacer cambiar o de adaptarse. Entonces, los errores no dan la escuela, ¿no es cierto? Lo que sí tienes que pensar es que esperas que esos errores en la vida profesional no sean muy caros, porque en la vida profesional te equivocas, en vez de mandar la máquina, por decirte, cuadrada, y llega una redonda, y eso tiene un costo de transporte, etcétera, etcétera. No importa si el cliente te dice que te quiere mucho, pero te la devuelve y tienes que pagar. Entonces, errores vamos a cometer, lo que hay que minimizar la cuantía de los errores. Eso en la parte de los negocios. Y en la parte es no herir a la persona para que uno viva con reproches. Decía un padre hace muchos años en un sermón que si tú coges una tabla y la clavas y después sacas los clavos, porque los pusiste por error, quedaron los huecos, ¿no? Entonces tienes que pensar cómo enmendar esos errores. Entonces yo creo que de los errores se aprende y hay que tratar de minimizarlos. Hay que hacer un análisis inteligente de que si vamos a cometer un error o no. Y yo creo que esa es la escuela. Esta pandemia es un error de la humanidad en algún rato. Y todos, no importa qué color o sabor o en dónde vivimos, todos estamos encerrados, ¿no es cierto? Y la esperanza es que cuando nos vacunen, poder volver a abrazarnos, aunque sea el vecino, ¿no es cierto? Y de estos errores aprendemos, y de los errores que en todas las casas que ha habido un reajuste, ¿no? No puede venir, pues sí, la empleada a limpiar la casa, y entonces tiene una mujer, ¿no? En ese sentido tiene que limpiar la casa, cocinar, y trabajar. Entonces, ¿cómo combinas todo esto, no es cierto? Y seguro
se le quemó, como a mí el otro día se le quemaron los choclos. Es un error pequeño, pero casi incendio mi casa, ¿entiendes? Entonces, hay que aceptar los errores, hay que aceptar las desavenencias, hay que aceptar las desgracias como una oportunidad que se abre una nueva puerta. Bueno, tú sí podrías dar un mensaje a las futuras generaciones, ¿cuál sería? Yo diría que ¿cómo se llama? Vivan con valores, que es lo más importante. Sean determinados y perseveren en lo que quieren hacer. Háganlo con honestidad. Honren a sus padres. Honren a sus profesores. Acepten que no son perfectos, pero que hacen lo mejor para uno. El día de mañana no será ni profesor, ni será sus padres, será un jefe. Y los jefes también nos equivocamos y no sabemos, no tenemos todas las respuestas. Entonces, las siguientes generaciones nunca descuiden sus valores, trabajen duro, sacrifíquense. La vida no es fácil, pero el que llega al éxito es el que más sacrificio ha hecho. Y ya para terminar con la última pregunta, ¿qué legado te gustaría dejar a este mundo? Yo diría, ¿no? Que es una pregunta bien complicada, ¿no? Pero para no contarles más cuentos, yo diría que yo quiero ser recordada como una persona que contribuyó a la sociedad en todos los sentidos, en el sentido del negocio, en el sentido personal como familia, en el sentido de como esta entrevista de ayudarlos a ustedes, ¿no es cierto? Y ser una persona que es abierta y recordada por ayudar de verdad con corazón. Bueno, muchas gracias por darnos tu tiempo para poder entrevistarte y ya, hasta aquí llegó. Bueno, si algo necesitan, ustedes han hecho un muy buen trabajo, me han hecho pensar, así que les deseo suma suerte. Te encargo, Diana, que me cuentes cómo les va, y cuando tengan la página web me manden un link Para mostrárselo. ¿no es cierto? Claro, Muchas con gracias gusto. igualmente por